Bueno, gloria al Señor, gloria a Dios. Creo que ya está conectado esto para que podamos entonces empezar. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a comenzar entonces con la palabra que hoy Dios tiene para nosotros. Se me ponía un poco a compartir mi testimonio, pero pues también una palabra y qué bueno que en medio de todo esto sea Dios glorificado. Pero el mensaje de hoy tiene un título y es: Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Ese es el título de hoy. Y vamos a estar mirando aquí en Juan capítulo 16, versículos 13 al 15, esta promesa del Señor acerca del nuevo pastor de la iglesia. Amén. El viernes el Señor nos hablaba un poco sobre lo que era la transición de pastor a pastor y que ahora el nuevo pastor de la iglesia es el Espíritu Santo. Amén. Y aquí vamos a hablar un poco hoy más de esa obra como el Señor la hace. Ya tienen allí Juan 16, versículo 13 al 15, vamos a leer. Amén. Inclinemos los rostros y oramos. Le pedimos al Señor. ¿Dónde está Isabela? Toca que Isa venga y se siente acá y esté acá en el servicio también con los niños. Los niños hoy van a estar acá. ¿Ok? Bueno. Inclinemos los rostros, Padre, te damos honor y te damos alabanza, Señor Dios Todopoderoso. Gracias por este tiempo, mi Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Sin tu presencia no somos nada, Dios. Y es lo más importante. En esta hora rogamos que nos hables una palabra del cielo, no la palabra del corazón de un hombre o de la mente o los sentimientos de un hombre, no, sino una palabra tuya, Señor. Es la que necesitamos para sanidad, es la que necesitamos para fortaleza, para dirección, para guianza, poderoso Dios. Por eso tomamos de la autoridad que nos has dado y atamos todo espíritu de error, todo espíritu de engaño, todo espíritu de falsa profecía, todo espíritu de falsa doctrina, todo espíritu ladrón, de pesadez, todo espíritu de opresión es atado y enviado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros declaramos, Padre, que este lugar es tuyo y que nosotros somos tuyos, que este es tu tiempo, Señor, consagrado para ti, para que nos hables y nos ministres. Y yo te ruego, mi Señor, que pongas todas tus palabras en mi boca, que no me dejes errar, que no me dejes, Señor, fallar, sino que me permitas ser un buen siervo, hablar, Señor, únicamente lo tuyo, mi Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo me humillo y menguo para que tú crezcas y tomes el control, Señor. Te damos honra, te damos gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, bendito sea el Señor. Ayer leía un mensaje de esos que reenvían en los medios sociales y son mensajes bíblicos y después del mensaje bíblico viene una reflexión y después de la reflexión una oración. Y me llamaba la atención que toda esa cadena de mensajes que envían de un pastor, en esas oraciones nunca nombran a Jesús. O sea, hablan del Señor en el texto bíblico o hablan de Jesús en la reflexión, pero jamás oran en el nombre de Jesucristo. Y me parece un error gravísimo, porque el mismo Señor nos dio las instrucciones de que toda oración debía llegar al Padre en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Y los apóstoles lo confirmaron. Si estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos cómo era en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y debemos tener cuidado de esas cosas, porque así comienzan a filtrarse los errores, y así comienza la gente a sacar
tal vez a Jesús del lugar que Dios le dio. No hay otro nombre, dijo el apóstol Pedro ahí en Hechos capítulo 2. Dijo, no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es que ojo con eso. Bueno, dice la palabra aquí en Juan 16, versículos 13 al 15, dice, todas estas son letras rojas, muy bellas. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y noten que Espíritu es con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos dicen amén? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. O sea, Él es el maestro. Fíjese quién es el que enseña. Fíjese quién es el que dirige. Fíjese quién es el pastor ahora que lo revela todo. Dice el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Una confirmación muy poderosa de la Trinidad. Para cuando tengan que predicarle a alguna persona de falsa doctrina, unitarios, porque hay denominaciones que niegan la Trinidad. Estos son textos fundamentales para confirmar la Trinidad. Jesús está hablando como hombre aquí en la tierra, como hijo de Dios, está glorificando a su Padre en el cielo y está anunciando la venida del Espíritu Santo. Amén. Ojo con siempre tener grabadas esas partes en la Biblia para uno poder responderle al unitario, para uno poderle responder al judío, para uno poderle responder al musulmán, cuando uno esté predicando. Todos estos son textos claves. Pero en lo que hoy Dios nos quiere hablar a nosotros es la exaltación del Espíritu Santo. La exaltación del Espíritu Santo y su obra fundamental hoy en la iglesia, en medio nuestro. Y por eso, antes de explicar el texto, yo quiero ir a mi testimonio. Porque pues esta semana estuve compartiendo mi testimonio y con una persona muy especial que Dios me ha permitido hablarle la palabra ya durante un buen tiempo, ya son varios años, y guiando esta persona al camino del Señor y a lo que realmente es una relación con Dios, y más allá de textos bíblicos, a donde el Espíritu Santo me llevaba con ella, era a compartirle mi testimonio. ¿Por qué? Porque ahora que estamos haciendo un estudio más detallado de Hechos de los Apóstoles, estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que el protagonista ahí es el Espíritu Santo? Ya llega un momento en que desaparece Pedro como protagonista porque decían, wow, ese Pedro, la sombra está sanando, y todo el mundo diría, Pedro ahora es el grande. No, también estaba Juan al lado, pero de pronto aparece en la escena Esteban y dicen, wow, qué hombre tan tremendo Esteban, y después aparece Pablo y después Felipe y aparecen discípulos y se ve cómo está creciendo y creciendo y creciendo la obra, y la gloria es únicamente para Dios. Amén. La gloria es solo para Dios. Entonces cuando nosotros vemos ya, cuando nosotros estamos estudiando el libro de Hechos, vemos que el protagonista real es el Espíritu Santo, y que donde hay una persona que quiere buscar a Dios de corazón y que cree en el sacrificio de Jesucristo, el Espíritu Santo le es dado, y ahí comienza una obra maravillosa. No sé si quieras conectar a la hermana en videollamada para que ella toca por WhatsApp. Por WhatsApp para darle la bienvenida a nuestra hermana. Muy bien. Entonces, cuando el Señor nos está diciendo que Él, hablando del Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Lo que Dios nos está hablando es de una relación. Jesús, si lo notamos, vino
a romper ese amor a la religión, a las tradiciones, a la cultura. Jesús vino a romper eso. Y el judío era muy dado a eso. El judío era muy dado a amar su tradición, a amar su cultura, a amar su religión y sus rituales. Y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. El amor y la pasión de los judíos por cada hallazgo arqueológico, la locura de todo lo que están descubriendo. Y es un apego a sus tradiciones impresionante, a su pasado. Pero es algo que Jesús vino a romper. Y Jesús dijo que cuando Él se fuera nos daría al nuevo consolador de la iglesia, que sería el Espíritu Santo, el nuevo pastor. ¿Cómo conocí yo al Espíritu Santo? Bueno, mi vida comenzó a entrar en un proceso por un camino de arrepentimiento. Me fue llevando Dios por un camino de arrepentimiento porque los problemas que tenía en ese momento, había perdido el trabajo, mi relación con la que soy mi esposa se había puesto realmente muy difícil porque ella se había venido para Canadá y yo me había quedado en Colombia. Y me había dado muy duro porque pues con ella teníamos planes de casarnos, pero los planes ahora se veían realmente muy difíciles. Ella en Canadá, yo en Colombia. Los amigos que yo tenía, incluso amigos con los que me crié desde la niñez, comenzaron a darme la espalda en momentos en que yo realmente necesitaba mucha ayuda. Me empezaron a dar la espalda y me empecé a quedar solo. Yo en medio de una familia muy grande, porque pues mi familia por ambos lados grande, pero me empecé a quedar solo a nivel familiar. En el momento difícil se aplica ese dicho popular que dice al caído caerle, al caído caerle. Entonces, cuando uno necesita ayuda, aún de la familia, lo que empieza la familia es como que a hundirlo más y a criticarlo y a aprovecharse que uno está caído para darle con todo. Y yo empecé a experimentar todo eso y me empecé a aislar y a quedar solo. A quedar solo. Al mismo tiempo, había llegado a vivir al barrio donde nosotros vivíamos, había llegado a vivir un pastor con su familia y yo lo había visto a él, había visto, pues, miraba como su vida con su esposa, con sus hijos. Y algo que siempre me llamó la atención de este pastor era la felicidad con la que él caminaba siempre. Era un hombre que se le notaba la felicidad en su rostro. Siempre lo veía contento. Yo siempre lo veía contento. Entonces, en medio de todos los problemas, yo empecé en medio de todos esos problemas a sentir como un deseo de tener lo que ese pastor tenía, esa felicidad, esa alegría con el que yo lo veía caminando. Hablé en un par de ocasiones con ese pastor, muy querido, no me predicó el evangelio, pero ya su testimonio me había como que impactado. Y curiosamente vi una película que él me prestó una película porque yo estaba muy interesado en la brujería. Y yo creía que la brujería era muy poderosa. Y él me dijo, no, realmente el poderoso es Dios. Nadie puede contra el poder de Dios. Y yo le decía, no puede ser. Y él me contó un testimonio. Y él me dijo, sí, por allá en un pueblo llegaron a predicar a una casa unos hermanos de nuestra iglesia. Y eso fue un ataque allá satánico impresionante. Y dijo unas cosas, porque era la casa de una bruja. Estos hermanos se metieron en ayuno 2 días y regresaron a la casa, le predicaron a la bruja y el poder del diablo se rompió en ese lugar. Y él me contaba esos casos y yo no lo podía creer. Y me dijo, le va a dar una película. Me prestó una película y esta película se llama Uganda, una guerra no convencional. Uganda, una guerra no convencional. Uganda es un país africano que estaba bajo el control de la guerrilla
pero el cabeza de la guerrilla era un satánico. Y la guerrilla no solamente mataban a las víctimas o secuestraban, sino que se comían a sus víctimas, eran caníbales. Una cosa. Y bueno, yo empiezo a ver la película y veo cómo el cristianismo va avanzando, cómo el poder del evangelio va rompiendo el poder de las tinieblas, y un ejército derrotado comienza ahora a ganar victorias, la guerrilla satánica empieza a perder, hasta que toman control. Y el momento en que llega un momento crucial en la película, y es un río que ellos habían consagrado los ríos a Satanás, y no podía caminar ni una persona ni un animal, nadie podía tocar el agua de los ríos porque caía muerta enseguida, porque todo eso se lo habían consagrado al diablo. Y cuando llega el grupo de pastores y de hermanos allá a orar y a romper todo eso y a consagrarle ese territorio ahora a Cristo, entra el pastor al río, se inclina y toma agua del río. En ese momento, cuando yo vi esa escena, empecé a llorar tremendamente y lloraba y caí de rodillas en la cama. Caí de rodillas y lloraba con un llanto que no lo sabía yo explicar. Era un llanto como de gozo, de libertad, de victoria. O sea, era algo que era totalmente nuevo para mí. Entonces, al entregarle yo la película al pastor, le devolví la película al pastor y le dije, me pasó algo, y le conté la experiencia, y me dijo, oh sí, lo tocó el Espíritu Santo. Yo no sabía quién era el Espíritu Santo, no tenía ni idea. Lo había oído nombrar obviamente en la Iglesia Católica, parte de la Trinidad, pero yo no tenía ni idea quién era el Espíritu Santo. Pero me había tocado en mi cuarto con esa película. Entonces Dios empezó a engranar todas esas cosas. Llega mi papá y me invita a la iglesia cristiana. Para los que me conocen saben que mi papá era mi peor enemigo. Crecí odiando a mi papá, crecí muy resentido contra él, y la relación con él era terrible, pero mi vida está tan mal, no tengo trabajo, estoy tan mal, que él me dice, usted necesita es a Dios. Y yo sé que Dios le puede dar su visa para que se vaya a Canadá y toda su vida se empiece a arreglar, pero usted necesita a Dios, venga conmigo a la iglesia. Y yo le dije, listo, vamos a la iglesia. Yo antes me había burlado mucho del cristianismo, ustedes lo saben, los que me conocen lo saben, me había burlado mucho de los cristianos. De hecho, este pastor Germán, que me prestó la película, yo lo llamaba Flanders. ¿Sí? Así era yo. Yo era el de los chistes, yo era el bullying, ese era yo. Pero Dios puso todo perfecto para que por ese camino de arrepentimiento yo llegara hasta el lugar donde me iba a encontrar con la misericordia de Dios, y ahí naciera la salvación para mi alma. Y eso sucedió el domingo en la iglesia, en Oraves. Cuando yo llego ese domingo, la presencia de Dios era muy fuerte. La presencia de Dios era muy fuerte en Oraves, muy fuerte. Uno entraba y sentía algo increíble lo que se sentía allá, como era algo que se podía sentir en la piel, se sentía en la piel, como los pelos se le paraban a uno así, y las emociones dentro de uno decía, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. Yo estoy en la alabanza, pues obviamente con mis ojos abiertos, mirando todo, mirando a mi papá ahí cantando y con sus ojos cerrados, orando, y yo estoy viendo todo eso, pero de pronto escucho una voz en mi corazón que me dice, él es su papá y usted ha sido un mal hijo con él, perdónelo y pídale perdón. Yo escuché esa voz en mi corazón y me convenció. Y lo volteé a mirar y le dije, papá, perdóneme. Cuando él me miró, él empezó a llorar, yo empecé a llorar, nos abrazamos, y yo no me acuerdo de nada más de ese servicio. O sea, el tiempo se desapareció, el tiempo. Lo próximo que yo supe es que yo estaba en el altar entregando el corazón a Jesús.
Y después de que le entregué el corazón al Señor en el altar, me llevaron a una oficina atrás para tomarme los datos y eso fue todo el servicio para mí. Pero, ¿qué hubo en mi vida? Hubo un toque sin que me hablaran el Evangelio. Sin haber leído la Biblia, sin haber ido a la iglesia, hubo un toque sobrenatural dentro de mí que yo no pude resistir. ¿Qué más hubo? Hubo una voz que me convenció de lo que yo estaba haciendo mal y que me hizo entender que debía cambiar. Y yo solo les estoy diciendo lo que Jesús acá nos está hablando que pasaría cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, sobre la tierra. Eso era lo que Él habría de hacer. Enseñarnos, guiarnos. Nosotros somos el resultado de la voz de Dios hoy. Y digo la voz porque el Espíritu Santo es una persona que habla, que entra, que sale, que convence, que toca, que sana, que liberta. El Espíritu Santo es Dios. Y necesitamos nosotros regresar a la esencia que tuvo la iglesia primitiva para poder tener los resultados de la iglesia primitiva. Necesitamos regresar al Espíritu Santo de Dios que nos fue dado como pastor. Y no abrazarnos más a la historia, ni abrazarnos más a las tradiciones, ni a la cultura, sino abrazarnos a Él. A Él. Juanchito está aquí. La primera vez que tuve que predicar en inglés, mi inglés no era bueno. Pero me invitaron a predicar en inglés en el grupo de jóvenes de la iglesia canadiense donde nosotros servíamos como pastores de jóvenes. Y me invitaron a predicar en inglés. Yo estaba muy nervioso porque mi inglés no era bueno en ese momento. Y tenía ahora que predicar y yo estaba, pero fui a mis rodillas y le entregué toda mi confianza al Señor y más que una predicación lo que hice fue compartir el mismo testimonio que estoy aquí compartiéndoles a ustedes. ¿Cuál fue el resultado de haber compartido ese testimonio? Juanchito lo puede decir. Todo ese poco de jóvenes canadienses empezaron a llorar de rodillas. Empezó el Espíritu Santo a derramarse en ese lugar y una gloria de Dios. Porque cuando nosotros le damos el lugar al Espíritu Santo que Él merece, Él hace la obra. Y la obra del Espíritu Santo acá Jesús le está confirmando, es glorificarlo. Glorificar la obra de Jesús. O sea, el Espíritu Santo no glorifica a un hombre, el Espíritu Santo no glorifica a un ministerio, ni un pastor, no. El Espíritu Santo confirma lo que ese pastor o ese ministerio está haciendo para Dios. Amén. Es diferente, pero al único a quien el Espíritu Santo glorifica es la obra de la cruz, la obra de la resurrección, el amor del Padre de haberse desprendido de su Hijo, el amor que Dios nos ha tenido. Eso es lo que el Espíritu Santo glorifica. Porque Dios no permite gloria, ni alabanza, ni honra a nadie más, sino que a Él. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ahora, claro, yo empecé a ir a la iglesia cristiana, a las pocas semanas me bauticé. Yo me bauticé, yo entendí que mi vida no tenía reversa. Yo entendí que mi vida le pertenecía a Jesús. Tenía unas ganas inexplicables de leer la Biblia. Yo no era un hombre muy dado a la lectura, no era un hombre dado a la lectura. En la universidad solo compré un libro y fue un libro ahí todo medio poético de diseño y unas tontadas que decía ese libro y casi no lo terminé de leer. Pero ahora tenía unas ganas inexplicables de leer la Biblia y leerla y leerla y leerla y leerla. Empecé a tener sueños, empecé a tener visiones. Yo no entendía. Yo estaba orando de rodillas en mi cuarto y con los ojos cerrados veía un texto bíblico. Con mis ojos cerrados veía un texto bíblico así en mi mente y yo decía, ¿qué es esto? Y cuando lo buscaba en la Biblia, abría y lo leía. Era un mensaje de Dios directo para mí. Yo empecé a vivir eso sobrenatural.
Y es a donde el Espíritu Santo quiere que hoy la iglesia regrese. Porque la relación con el Espíritu Santo va a traer lo sobrenatural. Va a traer unas ganas de leer la Biblia impresionantes, unas ganas de orar, unas ganas de buscarlo, unas ganas de hablarle de Dios a todo el mundo, a todo el mundo. Yo era un hombre consumidor de alcohol, yo era bebedor de alcohol. Era un hombre que había caído bajo en el mundo de los vicios y de las cosas sucias. Yo había llegado a niveles bajos. Pero yo nunca escuché una predicación sobre el alcohol o sobre los borrachos. No la alcancé a escuchar cuando ya sentí aborrecer el alcohol. Tuve el aborrecimiento. ¿Cómo me pasó? Sencillo. Era hincha de Millonarios. Ya Dios me perdonó también por eso. Perdió Millonarios como siempre. Nosotros íbamos al estadio, pagábamos la boleta con los amigos, nos poníamos las camisetas. Ganara o perdiera, salíamos a beber. Ganara o perdiera era lo mismo. Si ganaba, estábamos felices, tomábamos. Si perdía, estábamos tristes, tomábamos. Sí, era igual. Pierde, me voy con mis amigos, llegamos a la casa, a mi casa. Estoy tomando con mis amigos cerveza, tengo la cerveza en la mano y ellos me empiezan a molestar sobre mi caminar ahora con Dios. Y empiezan, y se volvió cristiana usted ahora. Y mejor dicho, que la iglesia, y ellos empezaron a molestarme y yo les empecé a predicar, a decirles, no, que va, pues, la iglesia es muy chévere, uno allá la pasa súper bien y Dios es maravilloso. Yo he sentido que Dios me ha tocado y tenía la cerveza en mi mano mientras empecé a hablarles de lo que estaba pasando con Dios en mi vida. Cuando yo les hablo de Dios, miro la cerveza, me tomo un sorbo y me entró como algo que me amargó por dentro, como que me hubiera tomado algo espantosamente horrible y muy amargo, pero amargo, y yo dije, ¿qué es eso? Y miré la cerveza, y fue la última cerveza que me tomé en mi vida, hace 16 años, la última cerveza. No había escuchado una predicación sobre 1 Corintios 6, 9, 10. Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. No. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando la fe en Cristo es genuina. Él mismo. ¿Qué me pasó con la música? Porque como pastor he tenido muchas batallas con personas que se identifican en la fe, que creen en Jesús y que se convierten al cristianismo, y uno los bautiza y uno comienza a enseñarles los principios, pero he tenido batallas con esos nuevos creyentes muchas veces en cuanto a la música, porque no quieren dejar a Carlos Vives, no quieren dejar a Shakira, no quieren dejar la música mundana, y no le ven nada de malo a la música mundana. Y uno como pastor no puede prohibirle a la gente nada. Lo único que uno hace como pastor es enseñar. Amén. Y he tenido muy grandes batallas, pero yo no entiendo. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, yo supongo que pasa lo que me pasó a mí. A mí nadie me habló de la música. A mí nadie me dijo que Guns N' Roses era satánico. A mí nadie me dijo que Bon Jovi, toda la música que yo escuchaba, incluyendo Carlos Vives, que yo había comprado CDs originales que no eran baratos, era costoso, tenía mi colección. Y yo llegué un día a la casa y dije, no quiero ver esto más. No lo quiero ver, me parece asqueroso. Y cogí los CDs originales, los rompí y los boté a la basura. No me lo dijo el pastor, no lo escuché en una predicación ni en una enseñanza. Sentí el deseo de romper eso. ¿Por qué? Porque ahora me la pasaba cantando alabanzas. Yo no me sabía la mayoría de las canciones cristianas. No tenía ni un solo CD cristiano. Pero trataba de repetir lo que había escuchado el domingo. Y trataba de cantarlo. Y eso empezó a pasar en mi vida. Nadie me tenía que decir, este domingo se iba a la iglesia. No, yo sentía ganas de ir. Yo sentía un deseo de estar allá. Y yo sé que ahora muchas de esas cosas se le atribuyen a los lugares que tienen un avivamiento. Y dicen, sí, no, es que Dios tiene diferentes procesos. Mire, yo la verdad no
no voy a discutir eso con nadie. Yo lo único que creo por este texto que estamos leyendo acá es que el Espíritu Santo es el único que hace esa obra de salvación en una vida. Que si el Espíritu Santo, dice el versículo 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo creo lo que dice esta Escritura, que si el Espíritu Santo no me convence de lo que estoy haciendo mal, que si el Espíritu Santo no me da las ganas de orar, que si el Espíritu Santo no me da las ganas de leer la Biblia, no me da las ganas de cantar una alabanza, no me da las ganas de predicarle a alguien, de sentir dolor por los perdidos, yo creo que esa persona no se ha convertido a Cristo. No se ha convertido. Puede estar en una iglesia cristiana, puede haberse bautizado, puede ser un seguidor del cristianismo, pero no sigue a Jesús. Porque todo el que tenga una fe genuina en Cristo, dijo el apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 2, cuando la fe en Cristo es real, el don, el regalo del Espíritu Santo viene sobre nosotros. O sea, el Espíritu Santo entra en nosotros y empieza a hacer esta obra. Amén. Cuando Dios empezó a abrirnos puertas para predicar en diferentes lugares, y mi esposa me hacía la corrección, me decía, tú no has predicado en cientos de iglesias, has predicado en varias, pero no en cientos. Bueno, es cierto, es posible que yo no haya predicado en cientos de iglesias, pero sí hemos predicado en bastantes iglesias. En México, en Estados Unidos, en Colombia y aquí en Canadá en varias también. Pero cuando empezamos a ir especialmente a Estados Unidos y que nos invitaban allá a ministrar, cuando empezamos a llegar a esa iglesia donde todas las mujeres tenían el velito en la cabeza y se veían todos así elegantes, los hombres en su corbata y todo así en un orden y todo, wow, yo dije esto de primera vista, yo dije, wow, esto está muy bonito. El orden que hay acá, la reverencia para Dios, el respeto que se le tiene a Dios, me pareció muy bonito, me pareció bonito. Sentía la presencia del Espíritu Santo en ese momento ahí. Sin embargo, cuando empezamos a conocer y a hacer más viajes a esa iglesia, empecé a darme cuenta y el Espíritu Santo me habló un mensaje para ese pastor. El Espíritu Santo me dijo, dígale a ese pastor que si no me entrega el control de la iglesia, yo me voy a ir de ese lugar. Y yo le di el mensaje al pastor. Fue la última vez que me invitó a ministrar allá. Nunca más me volvieron a ministrar, a invitar. Después de que yo le di esa palabra que venía de Dios. Porque el ponerle un uniforme a una persona, el ponerle una falda a una mujer no le quita sus pasiones, sus deseos, sus debilidades. El hacer que la mujer deje el maquillaje y las joyas, los aretes y eso no le quita lo mentirosa, ni lo chismosa, ni le quita el rencor o la falta de perdón o el resentimiento de su corazón. Eso es simplemente pura apariencia. En Colosenses, el apóstol Pablo trató este tema y dijo, esas cosas no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Y yo he entendido que la santidad es estar yo en la presencia del Señor, yo menguar y Él crecer en mí. Esa es la santidad. Él es el que santifica, yo no me santifico, Él me santifica a mí. Él me dice, bote la música fea. Él me dice, predíquele a sus amigos. ¿Cómo sabe uno con qué gente debe andar? Predicándoles. Uno le predica a la gente. Uno se muestra tal cual y como uno es, ahora transformado por el Señor. El que quiera seguir con uno, gloria a Dios, ahí puede sembrar algo. El que se burla, el que lo ridiculiza o algo, no. Pero yo empecé a experimentar eso, dolor por mi familia. Llevo 16 años orando por mis hermanos, mis papás, mis tíos, tías, primos, primas. 16 años orando por toda la familia para que conozcan al Señor, como yo lo he conocido. Amigos, mis amigos que me rechazaron, yo sigo orando por la salvación de ellos. Pero nadie me tiene que decir haga eso, haga eso. Nadie me impulsó a tener el deseo de servirle a Dios. Yo no me sentí forzado ni obligado. Yo sentí que lo que quería hacer el resto de mi vida era servir al Señor. Amén. Es un deseo. Es un deseo. Entonces, por eso el mensaje de hoy tiene parte de mi testimonio. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, debe haber un testimonio en las vidas.
Debe haber algo que el Espíritu Santo me habló, me tocó, me dijo, haz esto, no hagas esto. Debe haber ese testimonio y esa es la confirmación de que la fe es genuina, es real. Eso quiere decir que voy caminando realmente por el camino que lleva hacia el cielo. Porque yo no puedo caminar el cristianismo sin el Espíritu Santo. No puedo. ¿Por qué? Porque Él es el pastor. Él es el pastor. Él es el que me guía a toda verdad. Amén. Yo tengo varios textos que pues hablan sobre lo que debe ser una relación bíblica con Dios, con el Espíritu Santo, que es el cristianismo bajo la palabra de Dios, lo que la Biblia dice que debe ser el cristianismo. Escuchen esto. Quiero que lo escuchen porque lo tengo en la traducción al lenguaje actual. Solo quiero que lo escuchen. Juan capítulo 14, versículos 23 al 27. Dice, Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con él. Los que no me aman, no me obedecen, pero yo les he dicho solamente lo que mi Padre me envió a decirles, no lo que a mí se me ocurrió. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que desean en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que van a pasar. El Espíritu Santo es el que me da la obediencia. Si yo no obedezco a las palabras de Dios, sencillo, yo soy un mentiroso. Soy un religioso, que es lo que tanto abunda hoy en la iglesia. Montones de religiosos. Gente que no ama a Dios, por eso no lo obedece. Van a la iglesia el domingo, escuchan una palabra, pero pues salen exactamente iguales, a hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, ahí sí les pido que vayan conmigo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, vamos a encontrar que hoy el mundo está bajo la influencia de dos espíritus. Dos espíritus están peleando por la humanidad. El primero es el espíritu de verdad y el segundo es el espíritu de error. Amén. Vamos a leer 1 Juan 4 del 1, el versículo 1 y después saltamos al 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿A quiénes? A los falsos profetas. Nosotros somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, léanlo. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En dónde está la verdad de Dios revelada al ser humano? ¿Quién me lo dice? ¿Dónde reveló Dios su verdad, su voluntad a nosotros los hombres? La palabra. Muy bien. Miren lo que dice segunda carta de Pedro, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética. Fíjense que está hablando de lo profético, ¿no? Que hay falsos profetas. Pero también nos está diciendo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que
el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna, diga conmigo ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca, diga conmigo nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por... ¿Quién es el protagonista? El Espíritu Santo. Y la Biblia, ¿quién la inspiró? Total, Génesis, Apocalipsis. El Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia. Si el Espíritu Santo inspiró a estos santos varones de Dios, escogidos por Dios para escribir estos textos que hoy nos sirven de alimento, de guía, de dirección, ¿a quién le debo yo preguntar acerca de un texto que yo no entienda en la Biblia? Primeramente al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia, como es inspirada por Dios, tiene muchos misterios, tiene muchas áreas que son muy complicadas de entender, tiene secretos también de Dios allí guardados. Pero Dios es un Dios que se goza en revelarle a los humildes, a los sencillos, a los que se hacen como niños. Dios es feliz en revelarles estos misterios. En cambio, a los que se llenan de orgullo y a los que se dicen ser algo y ser alguien en Dios, Dios comienza a cerrarle las puertas de la revelación. Y esa gente se termina apegando, igual que los judíos, igual que los religiosos, se terminan apegando a las tradiciones, al conocimiento, pero no al conocimiento vivencial. Yo que les estoy hablando de mi relación, como fue mi inicio con Dios. ¿Conocí a Dios en el seminario? ¿Conocí a Dios en la iglesia? No. Fue un conocimiento vivencial. Empecé a caminar con Dios sin saberlo. Él me empezó a hablar. Él me empezó a dar un hambre por su palabra para que todo lo que yo viviera en mi vida estuviera dirigido por Él a través de su palabra. Porque nunca jamás Dios nos va a guiar a algo que contradiga su palabra. Nunca. Nunca. Ahí está el espíritu de error que ha entrado en muchas iglesias, que cogen e interpretan la Biblia a su propia manera, sacan textos fuera de contextos. El gran error de la iglesia católica romana, gran error, que le quitaron el poder a la palabra de Dios y la pusieron en 50% Biblia y el otro 50% lo que los concilios dicen acerca de la Biblia. O sea, el hombre, el consejo del hombre y la palabra de Dios tienen el mismo valor. Claro, de ahí todas las herejías que hoy se hablan en esa iglesia. De ahí toda la locura que se enseña al mundo, porque la iglesia católica romana está bajo el espíritu de error, como lo leímos en Juan. Esos son falsos profetas que han salido por el mundo engañando, haciendo que la gente se apegue. ¿A qué se apega la gente en la iglesia romana? ¿A Cristo? ¿A la Biblia? ¿A la experiencia con el Espíritu Santo transformando una vida? No, se apegan a las tradiciones, a la Santa Iglesia Católica según ellos, a la cultura, a los ritos, a las fechas. Entonces debemos nosotros tener cuidado, probar los espíritus como el Señor dice, y jamás tener nada que ver con un espíritu de error. Ahora, el espíritu de error también ha entrado en el cristianismo. Y en este tiempo de apostasía, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, advirtió de la apostasía. En este tiempo de apostasía han entrado muchos espíritus de error a la iglesia cristiana. Y por eso hoy vemos que el cristianismo no está muy lejos del catolicismo. No está muy lejos. De hecho, encontramos cientos, si no miles de vidas que se dicen ser cristianos, pero no tienen ninguna diferencia con los no cristianos. Son exactamente iguales. Hablan como el mundo, se visten como el mundo, se ven como el mundo,
hacen lo que les gusta al mundo, sueñan lo que sueña el mundo, son del mundo, pero se dicen cristianos. Y el amor por el mundo es enemistad contra Dios. Los deseos de los ojos, estar mirando y codiciando y deseando cosas de este mundo, no es correcto. Un hijo de Dios tiene siempre el freno del Espíritu Santo que le dice, ¡ey, ey, ey! No, 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 no. No está malo tener cosas aquí en esta tierra. Necesitamos una casa, necesitamos ropa, necesitamos un carro, especialmente en estos países. Pero cuando esas cosas se convierten en nuestro deseo y empezamos a invertir tiempo y esfuerzo y dinero y tiempo, esfuerzo y dinero solo en la casa, solo en el carro, solo en la ropa, ahí estoy entendiendo que el espíritu del mundo ha entrado en mí y estoy en un error. Porque esas son simplemente cosas añadidas. No es el fundamento de mi vida. Uno de los apóstoles llegó a una región a predicar y se encontró con la influencia de estos espíritus tan fuertes y los expuso en la Biblia. Por eso yo quiero invitarlos allí a Hechos de los Apóstoles capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y vamos a leer a partir del versículo 16, como el apóstol Pablo enfrentó esta clase de espíritus. Y les quiero hablar de dos espíritus que han entrado hoy en el cristianismo y que necesitamos exponerlos para combatirlos. Dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. En el versículo 22, Pablo dice cómo la influencia de estos errores, de estos espíritus de error en su cultura, los había envuelto bajo el poder del espíritu de la religiosidad que hoy está acá. Miren lo que dice el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Entonces, el espíritu de error me hace caer cautivo a mí en una religión. ¿Por qué razón? Porque el espíritu de error quita la verdad de Dios de mi vida. Si el Espíritu Santo está trabajando en mí, si el Espíritu Santo me está enseñando a mí, oiga, cambie la manera de hablar. Usted siempre habla pareciendo superior a los demás, usted hace sentir a los demás inferiores. Eso es orgullo. Cambie eso, sea más humilde. Y el Espíritu Santo me está convenciendo de esas cosas. ¿Qué me va a querer traer el espíritu de error? Todo lo contrario. El espíritu de error va a contradecir eso. El espíritu de error contradice lo que el Espíritu Santo habla. Y como se desplaza la verdad del Espíritu Santo en una vida y comienzan los errores, el orgullo, cuando empieza más bien la vanagloria, que es que yo soy, que es que yo estudié, que es que yo hice, y cuando empieza todo eso, ya no está el Espíritu Santo, la persona entra en un orgullo. Orgullo, se infla, se cree ahora más que otros. Ahora él es el que dice cómo se hacen las cosas, no a la manera de Dios, sino a la manera de esa persona. Y muchos siervos de Dios hemos caído en eso. Yo caí en eso. Ahora, cuando nosotros nos volvemos religiosos, nos apegamos a la cultura, a la tradición o al conocimiento. En mi caso, ¿a qué me empecé a pegar?
me empecé a pegar mucho a la teología, al conocimiento y al estudio bíblico, pero no el conocimiento de Dios, sino de la Biblia. ¿En qué aspecto? En decir, estudiar mucho la historia, las fechas, y este teólogo dice esto, y este otro teólogo dice esto otro. Y entonces, por ese lado, el apóstol Pablo dice que el conocimiento, en ese sentido, ese conocimiento envanece. Es un conocimiento que no edifica. El amor es el que edifica, el amor es el que da vida. Amén. Y el amor siempre lo va a llevar a uno a ser humilde, a ponerse en los zapatos de los demás, a ser misericordioso, compasivo. Amén. Yo aquí les estoy hablando mi testimonio. Y hoy lo puedo hablar porque Dios ha roto ese espíritu de religiosidad en mi vida. Y claro, todavía el Espíritu Santo me sigue corrigiendo y formando y sé que lo hará hasta el final. Pero mi deseo es caminar con Él y no pegarme a un título. Ah, yo soy el pastor y se hacen las cosas como el pastor dice. No, espere. Humildad, amor. Vamos a ser estrictos en las cosas que Dios dice que debemos ser estrictos. Y vamos a ser comprensivos y misericordiosos para ayudar a levantar también a los caídos. Amén. Claro, hay momentos en que hay principios de rebeldía, hay un principio de rebelión en la iglesia, hay principios de división en la iglesia, hay que ser estricto, hay que ser severo en esos casos. Claro, hay pecados que son también muy graves y que hay que ponerles un freno, pero inmediato. El apóstol Pablo lo tuvo allá en la iglesia de Corinto porque esa gente había permitido que un tipo estuviera viviendo con la esposa del papá. Y el amor y la restauración y la misericordia. Pablo les dice, no, ustedes están envanecidos. A ese degenerado lo que hay es que entregárselo al diablo. ¿A quién se le ocurre ir y sacarse a vivir a la esposa del papá? Eso es algo que ni en el mundo se ve. Dijo Pablo, se aterró. Dijo, no, vamos a hacer una reunión y ustedes reunidos y mi espíritu con ustedes se lo vamos a entregar a Satanás. Entonces, hay áreas en las que uno tiene que ser estricto, pero en otras hay que ser comprensivo, misericordioso. ¿Quién le da a uno el equilibrio? Pues el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Entonces Pablo aquí ve que la ciudad está entregada a la idolatría. Y hermanos, donde hay idolatría, el espíritu de religiosidad va a estar presente. Amén. Si tengo como ídolo mi gato, si tengo como ídolo mi perro, si tengo como ídolo mi casa, mi carro, mi ropa, si tengo como ídolo mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia, ahí va a haber religiosidad. Ahí el espíritu de religiosidad va a tener mucha fuerza y mucho control. Y cada vez que el espíritu de verdad venga a confrontar eso que está mal, ¿qué va a hacer el espíritu religioso en la persona? Lo va a aborrecer, va a chocar. Ahorita lo vamos a leer en Juan, en palabras del Señor Jesús. Va a chocar. Entonces, Pablo expone aquí varios espíritus que habían entrado. La religiosidad, la idolatría. Pero hay dos espíritus que no se perciben fácilmente y que ya están también dentro del cristianismo y no se han identificado muy claramente. Pues yo no he escuchado ninguna predicación acerca de esto. Y yo me puse a leerlo y me sentí llevado por el Espíritu a exponer esto. Y son estos señores con los que disputaba Pablo en el versículo 18. Estos filósofos epicúreos y estoicos. Dos corrientes de la filosofía griega. Nosotros sabemos que los griegos se destacaron mucho por su filosofía. ¿Ven? Ellos se destacaron mucho por su filosofía. Son los más reconocidos a nivel mundial porque sacaron grandes pensantes, grandes filósofos, gente que hablaba, filosofaba acerca de lo que ellos creían que era la vida y el propósito. Y bueno, y estas dos corrientes tenían pensamientos que hoy vemos en el cristianismo metidos. Primero, mire, los epicúreos y los estoicos eran filósofos que dominaban la cultura griega. Los epicúreos creían que buscar la felicidad o el placer
era la meta primordial de la vida. Entonces hoy vemos dentro de la iglesia cristiana este espíritu de error de los epicúreos, en donde se promueven mensajes, predicaciones, estudios bíblicos, en donde la persona que está predicando, que está enseñando la palabra de Dios, lo que hace es animar a la gente a que busque su propia felicidad, a que busque sus metas en su vida y con Dios las va a hacer realidad. Pide el carro que tú tanto has anhelado y sé específico con Dios. El modelo, el carro, la marca, el color, todo. Sé específico y pídeselo porque el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Se utilizan textos bíblicos para llevar a la gente a la codicia, a la ambición, a ser feliz sin importar el cómo se sea feliz. Alcanzar el placer en esta tierra. Y entonces critican a las iglesias que somos como más estrictas, más bíblicas, y nos critican de religiosos, y nos critican de legalistas. ¿Qué tiene de malo? Dicen. ¿Qué tiene de malo si todo me es lícito? Como diría la iglesia de Corinto, allá en 1 Corintios 6, pero es que todo me es lícito. ¿Para qué nos libertó entonces el Señor? ¿Quién dice que tomar un whisky sea malo? Yo una vez confronté a un tipo así. Llegó a mi casa a venderme seguros y estaba hablando de su cristianismo y gloria a Dios y me decía, usted tiene que ponerse a ahorrar porque es que ahorrar es de Dios. Mire lo que hizo Dios con Daniel y ahorrar es algo bueno. Pero el tipo era para venderme un seguro a mí y me estaba metiendo la palabra de Dios y yo empecé así y me decía, sí, por ejemplo, tomar no tiene nada de malo. Yo me estaba tomando unos whiskies en una reunión con unos amigos y compartiéndoles de Dios en ese momento y yo lo paré y le dije, ¿cómo? Pero si 1 Corintios 6:9 dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, ¿qué es esta locura? Le dije, no, a mí, si me va a vender el seguro, véndamelo, pero a mí no me hable la Biblia en estas condiciones. Uy, el tipo se puso pálido se puso. Que yo le estaba confrontando con la verdad. El espíritu de error y el espíritu de verdad siempre van a chocar. Entonces yo no puedo decirle a la gente que Dios te va a dar el placer y la felicidad y todo lo que tú deseas, porque qué tal que tú desees la esposa de otro y entonces como Dios concede los deseos de tu corazón, pues entonces Dios va a permitir el adulterio, ¿verdad? Fíjense cómo el espíritu de error siempre contradice los fundamentos de Dios, va a romper los mandamientos. Que quiero el carro de mis sueños. Claro, pero para eso te toca endeudarte y trabajar como un negro para pagar ese carro que es una locura. Hombre, ¿eso cómo va a ser de Dios? ¿Cómo va a ser eso de Dios? La casa. No, me meto en la casa que es imposible de pagar y me endeudo y después de que me endeudé en la casa y no tengo cómo pagar el mortgage, ahora voy y me endeudo en los muebles. Hombre, ¿cómo va a ser eso de Dios? ¿Cómo va a ser eso de Dios? Entonces el espíritu de los epicúreos ha entrado mucho en el cristianismo y la iglesia de prosperidad, el falso evangelio de prosperidad lo promueve todo el tiempo. Todo el tiempo. Pide que se te va a dar, pero no es pedir el Espíritu Santo, no es pedir más amor y pasión por Dios, no es pedir santidad, no. Pide cosas materiales. Hay que tener cuidado con eso. Hay que identificarlo si en nuestra vida entró y decirle, Señor, hazme libre de ese espíritu. Porque es que yo no puedo estar buscando simplemente el placer en la vida, cuando la Biblia dice que hemos venido es a glorificar a Dios. Amén. Ese es el camino que Dios quiere que andemos, el de la verdad. El dirigidos por el Señor. Lo que Dios tiene para nosotros es lo perfecto. Es lo perfecto. Por eso cuando oramos, pedimos su voluntad. Él nos lleva a lo que necesitamos, que es perfecto para nosotros. Amén. Así de sencillo. Segundo espíritu, el espíritu de los estoicos. Los estoicos era la otra corriente griega que contradecía a estos
y decían que lo que tenían que hacer era concentrarse, dice los estoicos se concentraban, los estoicos concentraban su pensamiento en los sentimientos y procuraban vivir en armonía con la naturaleza y la razón, reemplazando sus deseos por el placer. Y era gente muy disciplinada. Esa es otra corriente que se ha metido hoy también en el cristianismo y es la meditación. Y es el estar en paz, en armonía con todos. No juzgues, dicen, ay, no juzgues. Pastor, no juzgues, no juzgues. Tú me estás juzgando. Y yo he estado meditando y meditando. Claro, la palabra de Dios dice que debemos meditar. El Señor se lo dijo a Josué 1:8. No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en ella escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debo meditar en la palabra de Dios. Oiga, ¿qué fue lo que el pastor predicó que se me quedó y me dio vueltas eso? El texto que leí esta mañana, todo el tiempo pensando en la palabra. Señor, ¿qué me estás hablando? Esa es la meditación. No, la meditación a la que hoy se están llevando muchas corrientes y el cristianismo está entrando en eso, iglesias que practican el yoga. En medio de la predicación, la persona que está hablando con la palabra de Dios y de parte de Dios termina dando consejos de belleza, consejos de estética, consejos de salud y se convierte en un mensaje motivacional.
importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti. Grande y santo, grande y poderoso. Jesucristo, te ofreceré mis ambiciones y mis sueños, toda mi vida te rindo a ti para adorarte. Permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios, es donde quiero estar contigo, habitar y derramar mi vida ante ti, solo a ti. Solo a ti. La verdad no hay alguien más digno, solo a ti. Dime quién más manda a su hijo por mí. Dime quién más manda a su hijo por mí. Solo a ti. ¿Qué es lo que quieres esta noche, Dios? ¿Qué es lo que quieres esta noche, Dios? Oh, estamos aquí para darte lo que tú quieres. ¿Qué deseas, Padre? ¿Qué estás orando ahorita, Jesús? ¿Qué estás orando ahorita, Jesús? ¿Qué estás orando? Es lo que yo te quiero dar. Oh, si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve, dime que te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Rompe, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de error, todo espíritu de engaño, ahora mismo pierde poder en las vidas. Es atado y enviado al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay libertad, Señor. Se queman los velos religiosos, se queman los mantos de religiosidad, se queman los mantos de mentira y de engaño ahora en el nombre de Jesús.
fuego, Señor. Envía fuego, Señor, el poder del cielo. Fuego santo del cielo. Fuego santo del cielo, Espíritu de Dios. Toca las vidas, mi Señor. Espíritu Santo. Afirma tu pueblo. Afirma tu pueblo, Señor. Afirma, Señor, a tu pueblo. Oh, Santo. Contigo habitar. Derramar mi vida ante ti. Solo a ti. Te la entregaré, Señor, de mi vida entera. Te la doy a ti, Señor. Es una canción que canto. Melodía te la doy. Dime que te mueve. Quiero moverte. Te la entregaré, Señor, de mi vida entera. Te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Quiero moverte. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Queremos tocar tu corazón. Gracias, Dios. Y no importan los aplausos de nadie alrededor. Que tú digas, Nuestro público es solo uno. tú digas. Solo hay uno que queremos agradar. Solo hay una sonrisa que cambia nuestro día. Solo a ti, Señor. Solo hay una sonrisa que nos libra de Solo la a ti, angustia. Señor. Nos volvimos adictos de tu amor. Solo queremos tu aprobación. Queremos robar tu atención. Queremos capturar tu corazón. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte y nada más. Y nada más. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Y a nadie más, a nadie más. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Solo queremos agradarte. Y a nadie más. Y nos liberamos. Con las fuerzas que no tenemos. Con las fuerzas que no Te damos gloria, Señor. Te damos honra, Señor. Precioso Rey. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por tu presencia, lo más importante, que estés en medio nuestro, Señor. Y bueno, Padre, también traemos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Los presentamos, Señor, con mucha gratitud ante ti, porque, pues, Señor, tú eres nuestro Padre y nos das lo que necesitamos. Señor, te rogamos, Dios,
que te glorifiques, trayendo provisión, Señor, para todo aquel que la necesita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y llévanos, Señor, a los lugares donde tú quieres, Señor, que nosotros estemos, que prediquemos y que ministremos, Padre. Gracias, Señor. Atamos toda la contaminación que ha salido, la enviamos al abismo. Te pedimos, pon tu bendición, Señor, sobre las familias. Pon tu bendición sobre las casas. Pon tu bendición, Señor, sobre los hijos. Pon tu bendición sobre cada hermano y hermana, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon tu bendición allí. Pon tu presencia, tu sello, Espíritu Santo, el sello de tu fuego y de tu santidad allí, Señor. Grande eres. Te amamos mucho, Señor. Y en tus manos quedamos. Atamos los espíritus de religiosidad, los espíritus de retaliación y de venganza y los enviamos al abismo. Y te pedimos, danos un resto de día bien hermoso, Señor, y una semana linda en tu presencia, mi Rey. Lo pedimos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo. A ti sea toda la alabanza, Señor. Amén. Y amén. Mis hermanos amados, bendiciones para todos. Un gusto, un privilegio haber estado aquí. Dios les bendiga grandemente.